brujitas, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en un jueves más de Ana Bruja a los 40. Antes que nada, quiero empezar dando las gracias por todos sus comentarios, sus opiniones, sus buenas vibras también, que me hicieron llegar respecto al tema de la semana pasada y el video que publiqué compartiendo mi experiencia de querer ser madre y no poder. La verdad es de que fue un proceso pues no fácil, no sencillo, pero lo más importante y el por qué quise compartir mi experiencia es porque me gustaría que llegara a otras mujeres que están pasando por ese mismo proceso o un proceso similar o que están tratando de sanar lo doloroso que puede llegar a ser en el querer ser madre y no poder. Así es que les agradezco mucho sus comentarios y les pido que por favor le den like y compartan. Esa es la única manera de poder llegar a otras mujeres y abrazarlas a la distancia, sabiendo por el proceso que están pasando, que a veces, desafortunadamente, no es muy agradable. Y bueno, pues esta semana estamos hablando del ego. ¿Qué es el ego? Ustedes han escuchado términos como ególatra, egocentrista, egoísta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre autoestima y ego? De eso hablaremos el día de hoy. No se vayan, bienvenidas. Pues como les comentaba, brujitas, el tema del ego es bien complicado y es una línea bien delgadita entre lo que es tener una sana autoestima y el ego. Como siempre les he dicho, aquí lo que yo intento es compartir experiencia y platicarles un poco de lo que en mi experiencia yo he vivido o he conocido respecto al ego. Una de las cosas que yo creo y de los problemas en general en los seres humanos se dan por el ego. Es el ego el que nos genera muchos conflictos en nuestras vidas. Es el ego el que nos genera muchos conflictos de pareja, el que nos genera conflictos con la familia, el que nos genera conflictos en el trabajo, el que nos genera conflictos con los hijos, con los padres, porque al final de cuentas el ego viene desde el exterior. El ego es el contacto, el primer contacto del ser humano con el mundo exterior. Inclusive yo al ego lo veo como una forma de supervivencia natural del ser humano. Y quien diga que yo no tengo ego, miente. Todos los seres humanos tenemos de una u otra forma un ego. Algunos más exacerbados, otros menos, pero todos tenemos un ego. ¿Por qué? Porque inclusive desde que somos niños tenemos que tenerlo como un sentido de supervivencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos aprendiendo, vamos creciendo en función de lo que otros seres humanos nos educan y del daño emocional que otros seres humanos educaron a esos seres humanos que nos van a educar, que son nuestros padres. Y no es un tema de ser bueno o malo, pero sí evidentemente cuando está en total desequilibrio el control del ego, pues entonces genera soledad, frustración, ira, problemas, enojos, etc.
En mi experiencia, yo les puedo decir que mi ego ha afectado muchas de las relaciones personales que he tenido en mi vida. Porque cuando uno no toma conciencia real de lo que los demás piensan de ti, a lo que tú piensas de ti mismo, entonces genera un conflicto total en tu persona. Y cuando tú sientes que los demás no te están reconociendo de la misma manera como tú crees que eres o que tú vales o como a ti te deben de respetar, entonces genera un conflicto porque golpean a tu ego, no a Ana y no a quien realmente eres o no a la persona como tal. El tener una conciencia muchísimo más clara de quiénes somos es lo que puede ir determinando el tener o no una buena autoestima. Y que evitemos en nuestra vida diaria tener conflictos por culpa del ego. Como les decía, al considerar que el ego es una forma emocional de supervivencia para que los demás no nos dañen o el entorno no nos dañe, y entonces sacar esa fuerza interna reflejada como ego para defendernos, para no sentirnos atacados, etc. Pues eso es lo que al final del día va a hacer que tengamos relaciones sanas o no. Y como un ejemplo yo lo veo así, como un ejemplo claro es, ¿cuántos matrimonios no se disuelven por culpa del ego? Porque en las parejas siempre creemos que uno tiene más la razón que el otro. Y es bien complicado, brujitas. Es muy complicado ser autocríticos de eso. Y no es fácil. Porque traemos un bagaje emocional y de educación y de valores, de una escala de valores que evidentemente pues son diferentes en la pareja. Y entonces es el ego el que se daña y es el ego el que se lastima y es el ego el que genera conflictos en nuestras parejas. Por no entender al otro o por no tratar de entender al otro. Y ojo, no con esto estoy diciendo que, bueno, yo soy la Madre Teresa de Calcuta y mi ego lo tengo súper controlado y equilibrado. La verdad es de que no. Pero sí trato de ser mucho más consciente en cómo actúo en ciertas cosas o cómo actúo en ciertas circunstancias para tratar de controlar mi ego y de que sea mi autoestima o que sea desde el amor de donde hable para resolver X conflicto con mi pareja. Porque definitivamente cuando es mi ego el que se daña o el que permito que se dañe, cuando hablo a través de mi ego, sale de mí la ira, el enojo, el llanto, la decepción y la Ana explosiva. Y cuando habla mi corazón y mi autoestima buscando el respeto y el valor que merezco, entonces puedo hablar desde una mejor paz interna y hablar y pedir con amor lo que requiero. Ahora, eso es en las parejas. ¿Cuántas familias, cuántas amistades
¿Cuántos trabajos no se pierden por ego? Porque esa señora que es mi jefa o ese señor que es mi jefe no me van a venir a mí a decir que yo tengo maestría y doctorado y que él ni a licenciatura llega. Me va a venir a decir cómo hacer las cosas cuando yo soy mejor que eso. Lo que está hablando es tu ego. Y lo peor del caso es que quien está actuando es tu ego. Y por eso se pierden muchos trabajos. ¿Por qué? Porque no tratamos de entender primero al otro para poder actuar en consecuencia y entonces poder negociar, hablar y llegar a un cierto acuerdo. Evidentemente la empatía entre las personas pues es mejor o peor, pero ¿cuántas familias que en teoría se llevaban súper bien terminan teniendo un rompimiento grave por un tema de ego, de quién tiene el control de las cosas, de quién tiene más poder, de quién sabe más y de él no me va a venir a mí a decir lo que tengo o no que hacer? Porque el ego es el que actúa. Y es ahí donde se generan muchísimos de los conflictos que podríamos evitarnos si fuéramos un poco más conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos o desde dónde lo decimos. ¿Estamos hablando y actuando desde el amor o estamos actuando y hablando desde el ego? Es por eso que es bien fácil confundir de yo me estoy dando a respetar porque mi autoestima es muy buena. No. Si tu autoestima fuera muy buena, entonces hablarías desde el amor y con el corazón en la mano explicarías el por qué tal o cual situación me está dañando y me está lastimando y entonces habría una capacidad de poder negociar. O de explicar el por qué me está dañando tu actitud y me estoy dando mi lugar con una buena autoestima y respetándome. Pero cuando es nuestro ego el que habla, va a generar conflicto y va a generar ira. O también que simplemente ya no hablo, ya no digo y ya no negocio. El ego se confunde o se piensa que el ego es de personas con un nivel socioeconómico alto o que el ego es de personas que tienen un nivel de estudio inclusive mayor, ¿no? O inclusive el ego no es exclusivo de un sector, de una población, de un nivel socioeconómico o de un nivel de estudios. El ego, todas las personas, absolutamente todas, lo tenemos. Unos más equilibrados o más controlados y unos más exacerbados. Para lo explosivo, de acuerdo a la personalidad evidentemente de cada quien, o para lo implosivo. Pero al final de cuentas es su ego quien rige. Y yo lo definiría pues de una manera más pues clara, ¿no? Desde mi punto de vista. El ego es cuando respondes y razonas y contestas desde el hígado. El amor y el autoestima es cuando tú hablas y actúas y respondes desde el corazón. Y hagan la prueba. Cuando ustedes reaccionan desde el corazón, cuando tú dices, es que te estoy hablando con el corazón en la mano, tu nivel de comunicación es completamente diferente. Hasta tu tono de voz, hasta tu forma de decir las palabras. Pero cuando tu forma de hablar y de llegar con los demás viene desde el ego, viene la ira, el enojo, la explosividad y hasta la enfermedad. Yo estoy convencida que el ego
enferma. El ego exacerbado enferma. Y ojo, no lo podemos evitar. Ahí está. Inclusive creo que hasta cierto punto es un método de supervivencia que el ser humano tiene desde chico para poder salir avante, ¿no?, a las adversidades que la vida misma te va poniendo. El ego puede generar rompimientos por completo en la pareja, en las familias, con los hijos, con los padres, en el trabajo. Incluso hacernos sentir en soledad. Así que debemos de ser muy cuidadosos del cómo manejamos nuestro ego en nuestra vida. Es imposible decir que no tenemos ego. Todos los seres humanos lo tenemos. Pero en la medida que seamos autocríticos y en la medida que cuidemos y que mantengamos en equilibrio nuestro ego, es en la medida que evitaremos problemas a futuro y conflictos con nuestro entorno. Espero les haya gustado este video, brujitas. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Si les gusta, por favor, denle like, suscríbanse al canal, toquen la campanita para que les lleguen los mensajes cuando se publiquen los nuevos videos. Y sobre todo, compartan para que llegue a mucho más mujeres y más brujitos, que también veo que están inscritos en el canal, y poder compartir parte de las experiencias. Así es que nos vemos la próxima semana y recuerden, y no lo olviden, que ser bruja es dar amor. Chao, chao. Lo bueno de ser el alter ego de Ana es que yo sí puedo compartirle la neta. Porque ahora resulta que el ego es malo, que es negativo, que hay que controlarlo, mantenerlo en equilibrio. No hay nada que satisfaga más mi ego cuando alguien me dice: ¡ay! ¿Qué te hiciste? ¡Estás muy delgada! Y yo, egocéntricamente, digo: nada, así es mi cuerpo, naturalmente. Si supieran que hago 2 horas de ejercicio diario y que he dejado de tragar pan desde hace un año. Pero alimenta mi ego.